una resonancia magnética en fase en T2 y en T1, en la que se observan lesiones a nivel de T8 y T9. Sin embargo, podemos observar otras lesiones que no son contiguas y que se localizan en L3 y L4. Y en esta otra, lesiones a nivel de L3 y L4 que parecieran tener, no ser de una extensión amplia o tener una importante destrucción tisular, pero que sí muestran estenosis y presencia de abscesos, por lo cual es importante realizar cuando se tenga la sospecha de una osteomielitis o espondilodicitis, realizar, tratar de abarcar la mayor parte de la columna, ya que puede haber lesiones que no son contiguas y que pueden pasar desapercibidas, o que en teoría no son tan graves, pero que producen importante destrucción. Entonces, en este tipo de pacientes y en este tipo de sospechas diagnósticas, no minimizar los diagnósticos o las manifestaciones. Los factores de riesgo para la progresión a osteomielitis crónica. Los factores de riesgo mayores incluyen el conteo de CD4 menor de 350, albúmina menor de 3 gramos por decilitro, hemoglobina glucosilada mayor de 8, presencia de celulitis o abscesos, malignidad en el sitio de la infección y fracturas patológicas. Los factores de riesgo menores incluyen infección por VIH, anemia, tabaquismo, diabetes, artritis reumatoide, enfermedad pulmonar, uso de sustancias, uso de esteroides, EBC, enfermedad cardiovascular y edades mayores de 65 años. Este es un estudio que se realizó en pacientes que presentaban osteomielitis crónica, en los cuales se encontró que de todos los pacientes, 112 presentaban, el mecanismo era por contigüidad, mientras que 31 de los pacientes era por vía hematógena. Esto es importante considerarlo, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, que son fílicos, que tienen alguna necesidad de transfusión frecuente, etc. Los sitios más comúnmente encontrados en ambos tipos de osteomielitis van a ser en extremidades inferiores. Para la que es contigua, lo más común va a ser en tibia, y para las que son hematógenas es bastante similar la tasa entre fémur y tibia. Cuando se compararon estas osteomielitis crónicas, se encontró que 32% de los que tenían osteomielitis cuyo mecanismo era por contigüidad, 32% tenían un estatus de VIH positivo, mientras que las que eran hematógenas solo el 13%. Y de esos pacientes que presentaban VIH, el conteo medio de CD4 para por contigüidad era de 405, mientras que las que eran hematógenas era de 487. Es muy difícil encontrar series de casos exclusivas de VIH, ya que generalmente los centros suelen recabar a los pacientes con este tipo de afecciones y a partir de ahí se realiza la determinación de VIH. De hecho, un paciente que presente osteomielitis, infecciones articulares severas o recurrencia de infecciones osteoarticulares, sería indicado realizar detección de anticuerpos para VIH. Dentro de otras afecciones encontramos la necrosis avascular, la cual es una entidad relativamente infrecuente en la población general negativa a VIH. Las series de casos describen que puede haber hasta 1% de los pacientes con VIH positivos que presenten necrosis avascular. Sin embargo, se ha reportado hasta 4.4%, lo cual es una proporción muy alta, pero que luego pasa desapercibida porque puede haber episodios o pacientes asintomáticos. Los factores de riesgo para presentar necrosis avascular incluyen el uso del tabaco, uso de alcohol, esteroides y el hipogonadismo. Es discutido el uso de la terapia antirretroviral como factor de riesgo para necrosis avascular. Ya hemos establecido que sí puede ser para osteopenia y osteoporosis, pero no está muy bien definido si para necrosis avascular. Y la articulación más afectada va a ser la articulación de la cadera. La piomiositis es una infección del músculo esquelético, la cual cuando se presenta en VIH puede
suele presentarse en etapas tardías y con conteos de CD4 menores a 200. Es importante el antecedente de trauma, así sea leve, ya que hasta el 50% de los pacientes lo presentan. El agente causal más común es el estafilococo dorado, hasta en un 90%, y es muy importante identificarlo porque la mortalidad puede llegar hasta el 20%, sobre todo en pacientes desnutridos o con inmunocompromiso grave. Los métodos diagnósticos nos vamos a valer sobre todo de la imagen. En un ultrasonido podemos encontrar ecogenicidad incrementada, mientras que en una tomografía existe baja atenuación de la zona muscular afectada con realce periférico. La resonancia magnética va a ser el mejor método para visualizar tejido muscular, y lo que vamos a encontrar en T1 va a ser una hiperintensidad alrededor de una zona isointensa que sería la lesión muscular. El tratamiento va a ser con antibióticos intravenosos y debridación. Y bueno, por último, la artritis séptica. Esta es una afección, es la afección musculoesquelética más común en VIH. Al igual que en la población sin VIH, el agente causal más frecuente va a ser el estafilococo dorado, hasta un 75%. Aunque aquí siempre, si ya conocemos el antecedente de VIH, tenemos que considerar la infección por micobacterias. Y si no se conoce el antecedente de VIH en un paciente que debuta con artritis séptica, es pertinente realizar serología para el diagnóstico, para detectar si hay un VIH. Los mecanismos de transmisión puede ser hematógeno, puede ser traumática o puede ser por contigüidad. Las zonas más comunes van a ser caderas y rodillas, y un factor de riesgo muy importante va a ser aquellos usuarios de drogas intravenosas y los pacientes hemofílicos. Bueno, esta es una imagen de una artritis séptica en la cual se aisló Candida albicans en una mujer con VIH que ya tenía antecedente de endocarditis por Candida. O sea que ya tenía el factor de riesgo establecido, ya tenía un foco hematógeno, por lo cual es importante siempre considerar otras alternativas, no siempre, a pesar de que sea lo más frecuente el estafilococo dorado, pensar siempre en otras y, de ser posible, realizar cultivos y microscopía del tubular. A manera de conclusión, ya conocemos que al inicio de la terapia, del inicio del tratamiento antirretroviral, en los primeros 2 años sobre todo, suele haber una pérdida entre el 4 y el 6% de la densidad mineral ósea. La pérdida va a ser mayor en pacientes con VIH que en aquellos que no tienen VIH, y dependiendo de la terapia o de los medicamentos que estemos usando, podemos esperar mayor afección ósea. Recientemente y cada vez tenemos nuevas opciones de tratamiento que limitan el daño a hueso. Pero bueno, no todos los pacientes tienen acceso o son candidatos a utilizar fármacos que no afecten hueso, por lo que sí tenemos que conocerlo y anticiparnos, ¿no?, al paciente que puede afectarse o que puede no beneficiarse del tratamiento. En las infecciones óseas y articulares, considerar siempre Mycobacterium tuberculosis debido a la asociación TB-VIH. Tomar en cuenta siempre que en los pacientes que tienen VIH y se presentan con infecciones o manifestaciones osteoarticulares, es común encontrar que las formas de presentación pueden ser más graves y por lo tanto pueden tener mayor limitación funcional, y evitar caer en la medida de lo posible en el diagnóstico tardío, ya sea porque no se sospecha o porque, a pesar de que el paciente persiste con síntomas, no se hacen los estudios de extensión correctos, o se evitan, se postergan, pensando que pudiera ser otra etiología y minimizando la gravedad de los síntomas. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Espero sus comentarios.